con edema, el edema tiene diferentes causas, diferentes motivos, y hay que irlos descartando. ¿Quién sabe cuál es el edema que es más fácil, más sencillo de descartar? Que lo diagnostica un médico, especialista, no especialista, un médico general, una enfermera, hasta un técnico de enfermería diagnostica esta causa de edema. ¿Alguien sabe? Nadie sabe. La causa más fácil de edema que uno puede diagnosticar son los edemas inflamatorios. ¿Ok? Una persona viene con un tobillo hinchado, rojo, caliente, es una celulitis, ¿no es cierto? Entonces, el edema inflamatorio es un edema. Claro, tiene una causa muy particular, ¿no? Es una infección usualmente, pero es fácil de diagnosticar. Entonces, ese no es mucho problema de diagnóstico. El otro edema que es más o menos sencillo descartar y diagnosticar es igual, es el edema vascular. Estamos hablando del edema de las personas que tienen problemas circulatorios, principalmente venosos. Estamos hablando del edema que se asocia a varices, a insuficiencia venosa profunda, pero también estamos hablando del linfedema, ¿no? La elefantiasis, y eventualmente de algún problema arterial. También es fácil diagnosticar porque la clínica, la signología es característica. Ambos, el inflamatorio y el vascular, suelen ser asimétricos. Es decir, o son unilaterales o están en ambos lados, pero no pueden ser iguales. O sea, no hay forma que tengas la misma celulitis en los dos pies o el mismo grado de varices en los dos pies. No son simétricos, son asimétricos. Todos los demás edemas son bilaterales, son iguales en ambas partes del cuerpo, en ambas mitades. Y de ellos hay varios. Probablemente más fácil de diagnosticar sea el cardiológico, ¿no? Estamos hablando de la falla cardíaca congestiva, la falla cardíaca en patrón húmedo. Ya no vamos a repetir porque ustedes han hecho cardiología, se supone que ya saben diagnosticar eso. Y el otro edema que es fácil de diagnosticar es el edema de origen hepático. Estamos hablando del paciente con falla hepática avanzada, el cirrótico probablemente, o el que tiene falla hepática aguda fulminante, ¿no? Es un paciente que viene con toda la signología que ustedes ya conocen de un problema hepático, ¿no? Ascitis, ictericia, palmas hepáticas, caída del vello, ginecomastia, circulación en cabeza de medusa, nevus rubíes, feto hepático, encefalopatía, etcétera. Todo lo que uno ya sabe que es una hepatopatía crónica. Son fáciles de diagnosticar. Los que ya son un poco medio difíciles y requieren además laboratorio sí o sí, por un lado está el que mencionaron, el endocrinológico, y de ellos el hipotiroidismo. Solo que el hipotiroidismo en la semiología es un edema diferente. Da un edema, pero que es un edema duro. Todos los demás son edemas blandos que dejan fobia. En cambio, el endocrinológico es el mixedema. El mixedema no es una acumulación de agua, ¿ok? La sustancia mixedematosa que se acumula le da esa consistencia dura al edema. ¿Ok? Y tampoco es uniforme, se ve como si fuesen bultitos, pelotas irregulares. Aunado al resto de síntomas de hipotiroidismo, pues debería ser fácil de diagnosticar. Y donde sí hay mucho problema son en los que faltan. El edema nutricional, que habíamos hablado de la desnutrición tipo Kwashiorkor, ¿no? Y el edema nefrológico. Más aún es difícil diferenciarlos a veces porque a veces vienen juntos. Tienes un problema renal, pero además el paciente viene ya desnutrido, a veces desnutrido por el mismo problema renal. Entonces se suman, se potencian. ¿De acuerdo? Bien. Si una persona que viene a consulta, ustedes le hacen todo este descarte, pueden llegar a más o menos aproximar o definir claramente cuál es la causa del edema. En nuestra paciente no había ninguna evidencia de edema inflamatorio ni vascular. No había ninguna evidencia de cardiopatía ni de hepatopatía avanzada. No tenía síntomas ni otros signos que apoyen más el diagnóstico de hipotiroidismo. Y no luce ni tiene alguna evidencia clara de desnutrición. Tampoco ha habido una historia de baja ingesta ni de pérdidas, nada. Entonces, por descarte, en esta paciente, parece que la causa de su edema
podría ser nefrológico. Pero para esto necesitamos sí o sí hacer exámenes auxiliares. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar para que a una persona, a una paciente, ustedes afirmen, aseguren que el edema que tiene es de origen nefrológico? ¿Qué tiene que haber? Aumento de urea y creatinina. No, porque la falla renal aguda o la crónica, si bien es cierto, pueden ir con edema, no necesariamente tiene edema. Podrían tenerlo, pero no es un requisito para el diagnóstico. Algo más, hay otra cosita, Doctor, ¿sería un síndrome nefrótico tal vez? pero por eso, María, ¿qué tendría que tener el paciente? ¿Qué tendríamos que encontrar en su valoración para decir sí, este edema es de origen nefrológico? ¿Una proteinuria, doctor? Correcto, ¿no es cierto? O sea, tendríamos que demostrar que hay proteinuria, ¿de acuerdo? ¿Quién me dijo que tenía proteinuria? Yo, doctor Silva. Sí, sí, ok. No puede haber edema nefrológico con ausencia de proteinuria. Ya es prácticamente un sine qua non, un requisito indispensable. ¿Ok? Bien, entonces, para que yo tenga edema nefrológico, tengo que tener proteinuria, y no cualquier proteinuria, tiene que haber una proteinuria importante. Bien, por ende, yo diagnostico que hay edema cuando, que es nefrológico, cuando yo encuentro proteinuria, y por ende, el edema nefrológico me está traduciendo en la mayoría de casos compromiso glomerular, una glomerulopatía. Podría ser que no haya así, pero la gran mayoría de causas de edema nefrológico vienen a ser glomerulopatías. Y entonces ahí viene el diagnóstico diferencial de glomerulopatía, ¿de acuerdo? El diagnóstico diferencial de glomerulopatía es amplio. Antes de entrar a eso, tenemos que entender que los pacientes que desarrollan la glomerulopatía no necesariamente vienen con edema. Cuando hablamos de glomerulopatías, los pacientes tienen diferentes formas de presentación. Uno piensa, como ustedes han mencionado hace un ratito, que el paciente que tiene edema y daño es síndrome nefrótico. Y esa es la idea que les venden los internistas. Eso es mentira, está equivocado. Las glomerulopatías tienen otras, por lo menos 5 otras formas de presentación. Entonces, un paciente con glomerulopatía podría venir totalmente asintomático. ¿Y qué sucede? Es lo que yo veo, por ejemplo, en la clínica. En el hospital nunca veo esto, pero sí los veo en la clínica. Viene el paciente que en su chequeo preventivo anual que le hacen en su empresa, le hacen, entre otros estudios, le hacen un examen de orina. El examen de orina sale que tiene, ¿no? Albúmina 3 cruces o 2 cruces. Y entonces lo mandan para evaluación. Entonces el paciente no tiene ninguna molestia, está totalmente normal, no hay edema, no hay nada, pero tiene proteinuria. Eso ya es una glomerulopatía en un paciente asintomático. El paciente puede presentarse solo con sangrado. El cuadro clínico a nivel mundial es el más común. Es un paciente, usualmente varones, que tienen hematuria macroscópica indolora recurrente. Es el muchacho o el joven que va, se juega su pichanguita el fin de semana y un día, ¿no? Después de jugar su pichanguita, va y orina sangre. Pero como al rato le desaparece y no le dolió nada, no le hace caso. Y este cuadro se va repitiendo en el tiempo, una, dos, hasta que en alguna se asusta y va a hacerse ver. Este es un tipo característico de glomerulopatía a nivel mundial que se llama nefropatía por IgA. Es la más común en el mundo, no en Latinoamérica. Latinoamérica no es común. ¿Ok? Después el paciente puede presentarse con síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, que son los síndromes clásicos de proteinuria, pero no son exclusivos, como les digo, son simplemente 2 formas más de presentación. El paciente podría presentarse con un cuadro de daño renal agudo, no una insuficiencia renal aguda muy marcada. Y eso se da en un tipo de glomerulopatía que se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿De acuerdo? Y finalmente, podría ser que el paciente no venga por la glomerulopatía,
sino que sea un paciente que viene porque ya tiene síntomas y signos de enfermedad renal avanzada, enfermedad renal crónica avanzada, o inclusive en el hospital a veces llegan a emergencia porque ya están con falta de aire, anémicos, todo, y no sabían que tenían un daño renal. Y por primera vez se le diagnostica enfermedad renal en estadio 5, ya para diálisis. Y cuando se les hace la evaluación para saber por qué tienen daño renal, resulta que no son diabéticos, no son hipertensos, no tienen ningún problema, y se les encuentra que son glomerulópatas. Entonces también existe una forma de presentación de glomerulitis crónica, pero que se diagnostica por el grado ya avanzado de enfermedad renal crónica. ¿Bien? Ok, entonces son varias formas de presentación clínica de las glomerulopatías, no solo síndrome nefrítico y nefrótico. Pero yo sé que el síndrome nefrótico es el que les encanta a los internistas, es el único que les preguntan, y entonces, como tienen que saber eso, se los voy a enseñar. Ahora, la proteinuria tiene estadiajes, o sea, no todas las pérdidas de proteínas son iguales. Ustedes van a leer en sus libros que si leen literatura un poquito antigua, a esto le van a llamar normoalbuminuria, a esto le van a llamar microalbuminuria y a esto le van a llamar macroalbuminuria. Actualmente se llaman proteinuria A1, A2, A3, ¿ya? Pero antiguamente era normoalbuminuria, microalbuminuria y macroalbuminuria. Si leen literatura moderna, deberían llamarlos así, A1, A2, A3. Y uno, cuando busca proteínas en orina, puede buscar dos cosas. Puede buscar proteínas totales o puede buscar solamente albúmina. Dependiendo del paciente y dependiendo de lo que yo quiera buscar, son válidas las dos. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero hacer un diagnóstico más precoz, es decir, mi paciente no tiene enfermedad renal diagnosticada, está viniendo un chequeo preventivo. Es un paciente que es hipertenso y quiere hacerse un descarte. Paciente diabético que quiere hacerse un descarte. O cualquiera de ustedes que dice, no, quiero hacerme un descarte de función renal. Cuando es estadios tempranos, uno pide albúmina. ¿Ya? Albúmina es lo que se pide para hacer diagnóstico más precoz, más temprano. Pero si tienen un paciente que ya tiene enfermedad, que ya está haciendo edemas, que ya está clínicamente evidente, es mejor pedir proteinuria. ¿Por qué? Porque cuando hay mayor daño renal, ya no se va a perder solamente albúmina, que es la primera proteína que se pierde. Cuando hay un daño más importante, ya se pierden otras proteínas. Entonces es mejor valorar la proteinuria total. ¿Ok? ¿Y cómo pido proteinuria? Hay dos formas. La forma clásica son estas dos primeras, que son en 24 horas. Yo puedo pedir proteínas en orina en 24 horas o puedo pedir albúmina en orina en 24 horas. Sin embargo, no es lo recomendado en las guías. Como todo se tiende a simplificar para hacerle la vida más sencilla a los médicos, actualmente se recomienda que se pida solamente una muestra en la primera orina de la mañana y ahí se hace una división. Se mide la proteína y se mide la creatinina. Y entonces hacen en primera orina de la mañana un ratio, una tasa de proteínas creatinina o de albúmina creatinina. ¿De acuerdo? Usualmente en estadios de descarte, en descarte de enfermedad renal, se usa la tasa de albúmina creatinina, es lo más utilizado. Bien, acá tienen los valores normales, los valores para A2 y los valores para A3. ¿Ok? La tira reactiva en el examen de orina también sirve, no se ha descartado, es inexacta, ¿ya? Si ustedes tienen la posibilidad de hacer cualquiera de los anteriores, hagan mejor eso en lugar de tira reactiva. Pero aún tiene validez porque en campañas de salud, en campañas de screening de enfermedad renal, uno no puede estar haciendo recolectar orina a los pacientes ni de 24 horas ni en la mañana, es complicado. Entonces es más fácil que hagan una micción en cualquier momento y se haga una tira reactiva, ¿ok? Pero, como les digo, no es tan exacto. Aunque los libros dicen que sí, en la vida real nosotros hemos visto que no, hay un margen de error mayor. Ok. Y el rango nefrótico está dentro de la proteinuria 3, no es una categoría aparte, está dentro de la categoría 3. Solo que para que hablemos del rango nefrótico, mi paciente tiene que tener una proteinuria en 24 horas mayor a 3,5, ¿no? Una tasa de proteína creatinina mayor a 3.500, ¿no? ¿Ok? Que es lo mismo. Ok, entonces conociendo eso, sabiendo que estas son las proteinurias anormales,
Si encuentro algo de esto, yo puedo catalogar al edema de mi paciente como un edema de origen renal. Pero la proteinuria A2 es de bajo grado. Alguien que tenga proteinuria A2 usualmente no hace edema. Vemos edema en pacientes que tengan proteinuria A3, ¿ya? Y sería inusual que alguien con proteinuria A2 ya esté haciendo edema. Entonces, proteinuria A3 es la que me da edema, generalmente. Bien, como les decía, la vedette de las proteinurias es el síndrome nefrótico, ¿de acuerdo? A los internistas les encanta preguntarles de eso. Siempre les ponen preguntas de examen de eso. Entonces, ustedes ya lo han leído, pero se los voy a recordar rápidamente. Cuando hay lesión glomerular, se altera la barrera de filtración, entonces se pierden más proteínas plasmáticas, y de las proteínas plasmáticas que se pierden, la que más me importa de toda esta proteinuria es la pérdida de albúmina, ¿sí? Porque albúmina es la primera proteína que suele ser de significancia patológica, por lo que es chiquitita. Cuando hay hipoalbuminuria, entonces voy a tener hipoalbuminemia. Ahí ya tenemos 2 de los 5 criterios de síndrome nefrótico. Criterio 1 de síndrome nefrótico, proteinuria. Proteinuria masiva mayor a 3.500 miligramos. Criterio número 2, hipoalbuminemia. Muy bien, ¿qué produce la hipoalbuminemia? Ustedes saben, disminuye la presión oncótica del plasma. Entonces el líquido dentro del intravascular empieza a fugarse, se escapa, y cuando se escapa el líquido va a producir edema. Pero este edema es chiquito, y por definición el síndrome nefrótico tiene un edema grande, masivo. ¿Cómo este edema chiquito se convierte en grande masivo? Por lo siguiente, al disminuir la presión oncótica, eso va a hacer que disminuya el volumen circulante. Eso estimula mecanismos de compensación. Activa el sistema renina-angiotensina, activa el ADH, el tono simpático. Y todos estos me llevan a reabsorber sodio y agua, que vuelve a entrar al intravascular para reponer la volemia. Pero como no hay presión oncótica, se vuelve a salir. Y entonces, esto me crea un círculo vicioso, ¿no? Más edema, más fuga de líquido, más reabsorción en el riñón, otra vez más edema, de tal manera que el edema en el síndrome nefrótico se vuelve grande, masivo, generalizado. Tercer criterio. Pero no solamente ocurre eso. Cuando hay proteinuria, hay también una respuesta hepática. El hígado empieza a sintetizar más proteínas para reponer las que se pierden, pero sucede que no puede reponer solamente esas proteínas, porque como se activan los citocromos, termina en la síntesis de otro tipo de proteínas, que son las apolipoproteínas. Y eso me va a dar hiperlipidemia. Cuarto criterio diagnóstico de síndrome nefrótico. Y si tengo un montón de lípidos, estos se filtran y me dan lipiduria. Quinto y último criterio clásico diagnóstico de síndrome nefrótico. Pero ahí no queda la cosa. Síndrome nefrótico fue descrito así hace un montón de décadas. Ahora tenemos mayor conocimiento y sabemos que hay otros eventos patológicos. Se los cuento. ¿Qué más sucede cuando se pierden proteínas? Va a haber pérdida de factores de coagulación, tanto factores procoagulantes como anticoagulantes. Y esto nos lleva a una tendencia a la coagulación. Por eso hay tromboembolia. Y esto se ve incrementado porque como el plasma está disminuido por la fuga, esto me da una mayor viscosidad sanguínea. Entonces, más tromboembolia. Y además se ve pérdida de las inmunoglobulinas y disminución de, entonces, las globulinas circulantes. Entonces hay una menor tasa de recambio de inmunoglobulinas y eso va a llevarme a hipogamaglobulinemia. Además, se va a alterar la inmunidad celular porque hay déficit de la opsonización. Entonces, tengo yo alterado inmunidad humoral, inmunidad celular, por ende mi paciente con síndrome nefrótico tiene mayor tasa de infecciones. Y los pacientes con síndrome nefrótico no se mueren por el daño renal, se mueren principalmente por esto, por infecciones, las cuales también están incrementadas porque mi paciente hipoaluminémico, por definición, está malnutrido, y la malnutrición es otro factor para incrementar las infecciones. Esta es la causa más común de muerte de los pacientes con síndrome nefrótico, no la falla renal, si es que hacen falla renal. Bien, finalmente, tengo pérdida de otras proteínas que son carriers. Entonces voy a tener alteración de los transportadores de hormonas,
de vitaminas, de algunos metales. Puedo tener algunas alteraciones hormonales como hipotiroidismo, puedo tener pérdidas o alteraciones de vitaminas que son transportadas por proteínas. Y finalmente, la alta albúmina en la luz tubular, el túbulo intenta desesperadamente absorber proteínas para compensar, eso termina dañando los túbulos terminan muriéndose y tengo finalmente una disfunción tubular. Es decir, mi enfermedad que empezó como glomerulopatía termina siendo una nefropatía total, porque también afecta al compartimento tubular. ¿Bien? Ok, eso es en resumen un síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico es mucho más sencillo, no se los voy a resumir, ustedes lo leen en su libro, es sencillo. El nefrótico completo, este es el cuadro. Bien, y ahora sí, no se asusten, voy a resumirles glomerulopatías rápidamente. Tienen que leerlo, porque nadie lo entiende a la primera, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de glomerulopatías, es tan difícil clasificarlas que la única clasificación que más o menos es útil es clasificarlas como primarias o secundarias. Primarias cuando no sabemos la causa y secundarias cuando son producidas por otra enfermedad. Entonces es más fácil empezar el descarte. Tengo mi paciente que viene, tiene edema, le encuentro proteinuria, empiezo a descartar causas de glomerulopatía. Y es más fácil empezar por las secundarias. ¿Ok? Entonces, la glomerulopatía secundaria más común en el mundo es diabetes. Si tienen diabetes tipo 1, más de 5 años, como dijimos, o diabetes tipo 2, podría ser una glomerulopatía diabética, que es uno de los mecanismos de daño de la enfermedad renal diabética. ¿Ok? En algunos libros van a encontrar acá hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial cuando daña riñón también produce proteinuria, pero no es una glomerulopatía estrictamente. Entonces, aunque en algunos libros pongan acá hipertensión arterial, yo soy del otro grupo de nefrólogos que pensamos que no debería estar en un algoritmo de glomerulopatías, porque no es una glomerulopatía. El daño por hipertensión es una nefroangiosclerosis, es otro tipo de daño. Ok, segunda causa de daño glomerular, tenemos las autoinmunes. Ustedes mencionaron que podía tener nuestra paciente lupus. Sí, pues, el lupus está dentro del gran cajón de glomerulopatías de causa autoinmune. Entonces ahí vamos a buscar los anticuerpos que estén produciendo el daño. Luego podemos tener las infecciones, que pueden ser tanto agudas como crónicas. Más comunes las crónicas. Las agudas casi ya no vemos. En la historia de la medicina, y ustedes van a preguntar probablemente, una de las agudas más famosas en la historia, que es la post-estreptocócica. Ya no se ve, ¿ya? En la aparición de los antibióticos prácticamente desapareció. Muy de vez en cuando vemos una glomerulopatía postinfecciosa por post-estreptocócica. Lo que vemos más ahora son las crónicas, y las crónicas son producidas por cualquier infección crónica, pero de lejos lo más común son las infecciones virales. Y tenemos, como también mencionaron ustedes, hepatitis, pero no solamente hepatitis. Tenemos VIH y hepatitis. Y de las hepatitis, hepatitis B y hepatitis C son las que hay que descartar. Bien, si no es diabetes, no es autoinmunidad y no es infecciones, nos vamos ya a cosas un poquito más raras. Podría ser enfermedades de depósito. Y de todas la más común es amiloidosis, ¿ya? En nuestro medio es la más común y en nuestro medio es más común la amiloidosis secundaria. ¿Secundaria a qué? A los pacientes que tuvieron TBC y tienen bronquiectasias, que hay un montón en nuestro país y producen inflamación crónica y amiloidosis. Pero si estuvieran ustedes trabajando en Francia o en Alemania, sería probablemente después de una enfermedad reumatológica como artritis reumatoide. Bien, o sería amiloidosis primaria, que no es muy común en nuestro medio. Bien, si no es una enfermedad de depósito, entonces hay que pensar en que tenga el antecedente del consumo de algún medicamento o droga. Entonces, hay una serie de glomerulopatías que son secundarias a medicamentos, a drogas, a toxinas. Hay que preguntarle bien qué es lo que toma o qué es lo que ingiere o consume. Si no es ninguna de estos, sobre todo si tiene cierta edad el paciente, vamos a descartar neoplasias. ¿Ok? Y al contrario, si no tiene mucha edad, es una paciente bien joven o es un niño, habría que descartar enfermedades congénitas. Y este es el algoritmo de diagnóstico de descarte de un paciente, como nuestro caso clínico, que viene con un cuadro de edema y le encuentro proteína. ¿Ya?
Obviamente, esto no lo hacen los colegas lo que hacen es encontrar la proteinuria y mandarlo a nefrología para que hagamos este trabajo. Sin embargo, acá hay un cajón que es importante, que son las autoinmunes. Autoinmunes por sí solas son todo un mundo. Entonces, rápidamente también se los voy a enseñar para que ustedes lo lean. Cuando yo hablo de autoinmunidad, estoy hablando de una serie de daño por anticuerpos. Entonces, tenemos las glomerulopatías mediadas por anticuerpos. Tenemos tres grandes grupos. Tenemos las mediadas por anticuerpos antimembrana basal, que son muy raras estas glomerulopatías, ¿ok? Cuando está junto a daño de la membrana basal del pulmón, eso se llama síndrome pulmón-riñón. Estamos hablando de enfermedad de Goodpasture. Cuando el daño en la membrana basal son por anticuerpos que están solamente en el riñón, se llama enfermedad antimembrana basal. Esto es raro, difícil que lo vean. El segundo grupo no es muy raro, de cuando en cuando tenemos pacientes, y es anticuerpos que ya no están contra la membrana basal, están contra componentes del citoplasma. Se llama anticuerpos contra citoplasma de neutrófilos, o los ANCA. Son las vasculitis ANCA, que también en los libros van a encontrarlas como vasculitis pauciinmunes. Son sinónimos los nombres. Entonces, vasculitis pauciinmunes o ANCA positivo tienen anticuerpos contra citoplasma, y son 4. La base de todas es la que tiene ANCA miroperoxidasa positivo y nada más, compromiso renal. Es la poliangeitis microscópica, la PAM. Sobre la PAM hay variaciones. Tenemos el paciente que tiene principalmente ANCA proteinasa 3 y este paciente tiene granulomas, tanto en el pulmón como en el riñón. Varias veces he recibido pacientes que se han confundido en el diagnóstico los colegas con tuberculosis, y no era tuberculosis, sino era una granulomatosis con poliangeitis, conocida antes como granulomatosis de Benner. Podemos tener otro tipo de daño donde hay el daño vascular, pero el paciente tiene el antecedente de asma. Fue diagnosticado inclusive de asma hace mucho tiempo. Igual encuentran granulomas. Y este paciente tiene una granulomatosis eosinofílica con pergelitis. O sea, le encuentran eosinófilos además altos en sangre y podría tener inclusive eosinófilos en la biopsia. Esto era conocido antes como la enfermedad de Schur-Strauss, ¿no? Y finalmente tienen una vasculitis que se da solamente en los riñones, es una poliangeitis microscópica que se ve solamente en riñones, ¿ok? Con ANCA-MPO. Y este eh, es un cuadro que se presenta en personas muy adultas, muy viejitos, muy mayores, y se llama vasculitis limitada al riñón, ¿ok? Y se caracteriza, como te digo, que son personas muy, muy ancianas. Bien, si no son antimembrana basal y no son ANCA, entonces vamos a encontrar glomerulopatías que están producidas por depósito de complejos inmunes. O sea, dense en cuenta, acá encuentran el anticuerpo circulando. En estas van a encontrar el complejo antígeno-anticuerpo depositado en el riñón y se demuestra mediante una biopsia. De todas ellas, a la cabeza, la más común es la nefritis lúpica. Anticuerpos todos contra núcleo y la nefritis lúpica de lupus eritematoso sistémico. En el mundo, la más común, aparte del, no siguiendo el lupus, va a ser una que tiene como anticuerpo inmunoglobulina A. Todas las demás tienen IgG y IgM. Esta forma peculiar que tiene IgA me da dos tipos de daño. Cuando el daño es solamente en el riñón, se llama nefropatía por IgA, conocida antes como enfermedad de Berger. Pero cuando tengo yo depósito y ataque de IgA, ¿no? Y depósito en diferentes órganos, esto se llama la conocida púrpura de Ernst-Jones. Pero que son la misma enfermedad, solo que esta es localizada en el riñón y esta es sistémica. Y luego tenemos varias formas de depósitos de anticuerpos. Una de las formas agudas es justamente la poscitocócica. ¿Okay? Y tenemos la que más me gusta a mí, me parece la neuropatía más bonita que hay, que es la nefropatía membranosa. Tiene toda una historia esta nefropatía. Y luego tenemos ya formas un poco raras. Tenemos las membranoproliferativas, que son tipo 1 y tipo 2. Tenemos luego las enfermedades fibrilares. Y finalmente tenemos la vasculitis creobulinémica, con diferentes tipos de depósito cada uno.
Esto es lo que hacemos entonces en el diagnóstico de una glomerulopatía autoinmune. Cuando nada de esto nos ayuda y todo esto es negativo, entonces pensamos que son primarias. Y las primarias, sí o sí, se hacen diagnóstico por biopsia. A todas hay que hacer biopsia, si no, uno no puede saber el diagnóstico. Porque el diagnóstico se da de acuerdo al patrón estructural microscópico, de acuerdo a la histopatología. Como no encontramos nada en anticuerpos, nada en pruebas, nada de nada, hay que ver cómo está la arquitectura del glomérulo para poder saber qué tipo de glomerulopatía hay. Pues hacemos la biopsia y básicamente hay dos tipos, ¿ok? Y esos tipos los vamos a diferenciar dependiendo de qué encontremos en las tinciones que le hacemos a las biopsias. Tenemos 4 tipos de tinciones principalmente que hacemos. Y entonces se diferencian 2 tipos. Uno donde no hay proliferación y otro donde sí hay proliferación. ¿Qué es proliferación? Cuando lean en un libro, ¿no? Que es una glomerulopatía proliferativa. Proliferación significa que hay incremento del número de células. Y cuando no hay proliferación significa que en el glomérulo tiene el mismo número de células que un glomérulo normal. O menos, inclusive. ¿Ya? Entonces, proliferación más número de células. Sin proliferación, el mismo número de células o tal vez menos. Ok, ¿cuáles son las glomerulopatías no proliferativas? O sea, donde no hay mayor número de células. De lejos, la primera, y es donde casi no hay nada. O sea, ustedes hacen una biopsia y en el microscopio óptico parece normal. Solo se dan cuenta que hay patología en el microscopio electrónico. Pero si solo hacen microscopía óptica, va a parecer que es normal. Y como los amigos patólogos son muy hábiles e ingeniosos para dar nombres, como no encontraban nada, dijeron que debería llamarse enfermedad de cambios mínimos. ¿Ok? Porque los cambios que encontraban eran mínimos, una pequeña cosita. En la electrónica sí, ahí sí se ve la fusión de pedicelios, ¿no? La segunda es, algunos glomérulos tienen daño, otros no tienen daño. Parte del glomérulo tiene daño y la otra parte no tiene daño. Entonces, ¿qué le llamaron? Perdón, esa es una de cambios mínimos. La otra, ¿qué le llamaron? Como tenía parte y parte, le llamaron una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Focal, porque solamente había focos del riñón, partes del riñón dañadas y partes no, y segmentaria, porque solo un segmento del glomérulo está dañado. ¿Ok? Así se ve una focal y segmentaria. ¿Ven? Esta zona de acá está dañada, pero toda esta zona de acá arriba, de acá, es normal. La zona de aquí tiene depósitos. Es una focal y segmentaria. Ok. La tercera no proliferativa. Si acá era muy poquito, casi nada, acá era parte sí, parte no, acá ya es todita. Todo está comprometido, sin proliferación. Entonces, si no hay proliferación, ¿qué puede estar comprometido? Las membranas, ¿ok? Y se ven unas membranas gordas. ¿Por qué? Porque están llenas de complejos inmunes. Esa es la nefropatía membranosa, ¿ok? Vean aquí, esta hermosa nefropatía membranosa, donde ven que todas las membranas aquí, entonces no son, normalmente cuando ustedes la ven a microscopio es como si lo hubieran dibujado con la punta de un lápiz. En cambio, la membranosa son gorditas, como si las hubieran dibujado con una crayola, ¿no? Más gruesa, ¿ya? Nefropatía membranosa. Ok, y ahí se acabaron las 3 no proliferativas. Y luego tenemos las proliferativas. Como ya dijimos, acá hay aumento de células. Y hay aumento de células, ¿por qué? Usualmente porque hay inflamación. Entonces, esta inflamación puede producir que haya incremento de células en el mesangio o incremento de células en alguna parte del riñón. Cuando el incremento de células es difuso y abarca todo el mesangio, ¿ok? Tenemos una glomerulopatía mesangial. Y usualmente esta es la que tiene anticuerpos IgA. ¿De acuerdo? La que vimos tenía anticuerpos contra IgA. Usualmente, pero podría ser que no sea otro tipo de glomerulopatía mesangial. Cuando tenemos, acá vean, ¿no? Solamente en el mesangio hay aumento de células y de depósito. Ven, las membranas están delgaditas, no han sido comprometidas, pero los mesangios que están en la, ¿no? En la base del capilar glomerular, están todos llenos y dan depósitos mesangiales. Ok, ¿qué otra forma proliferativa hay? Que haya proliferación, ok, tanto en el mesangio
¿ok? Como en el capilar. Entonces se le llama compromiso mesangio-capilar. Y son las glomerulitis membrano-proliferativas, que se pueden subdividir en un montón de cosas. No es necesario que ustedes lo sepan. Que sepan que hay compromiso mesangio-capilar, o sea, compromiso a nivel de mesangio y del capilar y proliferativo, es suficiente. Pero solo para conocimiento vean que las mesangiocapilares o las membrano-proliferativas pueden ser así, ¿no? Por complejos inmunes, micropatía trombótica y las glomerulopatías 3. ¿Ya? Pero eso no es necesario que lo sepan. Esta es una membrana proliferativa. Si se dan cuenta, hay mayor cantidad de proliferación mesangial, mayor alteración a nivel de los capilares, inclusive engrosamiento de membranas, todo el glomérulo se ve llenito, hay una serie de... Bien, y finalmente tenemos la peor de todas las primarias, que es un daño severo, marcado, proliferativo, pero no del mesangio, no de las membranas, sino de una parte que usualmente nadie le hace caso, que es la cápsula de Bowman. ¿Se acuerdan que la parte de afuera del glomérulo, el huevito, la cáscara, vendría a ser la cápsula de Bowman? Nadie le hace caso, parece que fuese solamente un cascarón, pero cuando se inflama y se afecta, ¿ok? Da una lesión en semilunas, porque como va creciendo desde afuera hacia adentro, parece una semiluna, como si fuese una luna en cuarto menguante, y empieza a dañar los glomérulos y los aplasta y los daña. Esto es lo que nos da la glomerulonefritis por semilunas, o también se le llama glomerulonefritis por crecentes, o también se le llama glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Ok? El riñón se muere rápido. Esta es una lesión por semilunas. Ustedes ven, este es el glomérulo, estos son depósitos, y todo esto que ven acá de color rosado es la semiluna. Todo esto que ven de aquí, más o menos desde las horas 11 hasta más o menos las horas 7, todo esto que ven así es la semiluna, que es la cápsula de Bowman que está creciendo hacia el centro y termina aplastando al glomérulo y termina matando. Bien, ok. Y entonces, cuando enfrentamos a una paciente como nuestra paciente Clara, uno tiene que pensar en todas esas posibilidades. Bien, ¿qué tenía nuestra paciente? ¿Cuáles eran los diagnósticos que tenían que plantear? Los diagnósticos que tenían que plantear en nuestra paciente eran varios, ¿no? Vino con un síndrome de hematoso, pero con estos exámenes ya vemos que hay proteinuria, ¿cierto? Hay proteinuria. Entonces ya sabemos que nuestro síndrome de hematoso en realidad es una nefropatía. Y si es una nefropatía, ya sabemos que es una glomerulopatía. Y si tiene proteinuria y tiene edema, debe ser una proteinuria importante, una glomerulopatía importante, y había que ver cómo está la función renal. Y sucede que tiene creatinina elevada. Entonces yo diría, ¿es agudo o es crónico? Tiene 2 meses de edema, no parece tan agudo. Pero ¿será agudo o crónico? Acá está clarito y evidente que es crónico, porque cuando veo la ecografía me doy cuenta que tiene riñones, aunque parece en tamaño normal, tiene ambos parénquimas, tanto el riñón derecho como el riñón izquierdo, adelgazados, ¿no? Por debajo de 15. En una mujer joven de 23 años, yo esperaría que tenga más de 15. Normalmente un adulto joven tiene 20 milímetros de parénquima. Entonces, en base a todo esto, el primer diagnóstico que debieron haberme dado caía por su peso. Diagnóstico número 1 era que la paciente tiene una enfermedad renal crónica. Como no parece que está agudamente descompensada, ¿qué es lo siguiente que tiene que hacer en su enfermedad renal crónica? ¿Cuál es la siguiente parte que viene en la enfermedad renal crónica? La siguiente cosa que viene en la enfermedad renal crónica es que ustedes tienen que darle sí o sí un estadiaje. Deben siempre darle un estadiaje a la enfermedad renal crónica. Entonces, si es una mujer de 23 años, ¿de acuerdo? Que tiene una creatinina que está en 1.2, es sencillo, hacen el cálculo con cualquiera de las fórmulas y sale que su
tasa de filtración glomerular estimada es 64. Entonces, sería una enfermedad renal crónica, estadio 2, y probablemente, eso habría que confirmarlo, probablemente sea un estadio A3. Hay que confirmarlo, ¿no? Entonces, una enfermedad crónica G2, probablemente A3, y de etiología, que es la otra parte del diagnóstico, por una glomerulopatía, ¿no es cierto? Primer diagnóstico. Segundo diagnóstico que debieron haberme puesto por importancia era que tiene una hipertensión arterial no controlada. Alguien podrá decirme, pero doctor, dice en el libro que tengo que tomarle 2 veces y bla, 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 para hacer diagnóstico. Sí, es correcto. Pero te puedo asegurar que esta muchacha, con todo este daño renal que tiene, cuando le tomes por segunda vez la presión, va a seguir estando alta. Tercer diagnóstico, se confirmó el síndrome anémico, ¿no? Tiene anemia. Entonces, el tercer diagnóstico era que tenía una anemia, obviamente crónica. ¿Por qué? Porque no ha sangrado ahorita. Es una anemia que tiene larga data, no hay ninguna evidencia de pérdidas. Anemia crónica, leve, ¿no es cierto? Normocítica, normocrónica. Probablemente sea una anemia por la misma enfermedad renal. ¿Ok? ¿Qué otro diagnóstico podrían plantear? Bueno, un trastorno hidroelectrolítico, ¿no es cierto? Tiene una sobrecarga hídrica moderada, ¿no? Porque tiene edema. Y por ende, habría que descartar si no tiene algún otro trastorno electrolítico asociado. Como ya vimos en la clase de trastorno del sodio, fácilmente podría tener hiponatremia. ¿Ok? Y 5, si quieren, le ponen como diagnóstico 5, vamos a ponerlo más allácito para que no tape, podría ser una malnutrición proteica. ¿Por qué? Pues tiene hipoglucemia. Ya más aún, esa glucosa está un poco alta. Habría que preguntarles, ¿no? Si fue en ayunas o no fue en ayunas. Hagamos de cuenta que fue en ayunas, entonces también sería válido que, ¿no? Que tengan que descartar una resistencia a la insulina, ¿sí? Aunque siendo exámenes tomados en sisol, hay mucha posibilidad de que no sean adecuadamente procesados. Esos serán mínimo los 6 diagnósticos que debieron haberme puesto en sus comentarios. Ok, con eso terminamos la resolución de este caso clínico. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Doctor, disculpe. Yo tenía una pregunta acerca de las glomerulopatías. Este, Más que nada por la membranosa, que bueno, en un inicio yo había buscado que era primarias, pero usted también mencionó una partecita que eran primarias, pero no mencionaba del anticuerpo anti al receptor fosfolipasa 2. Ya, el antiplado CR. Sí, doctor. En ese caso Ya, sería primaria o netamente ya. secundaria. Es que ya, María, te dije hace un ratito que la más hermosa de todas las nefropatías es la membranosa, ¿sí? El problema Sí, es que yo te estoy resumiendo todo en la cosa más breve posible. O sea, si hablamos de nefropatía membranosa, te cuento, no sé si todavía está en la página, pero busca, tal vez en la página de la Sociedad Peruana de Nefrología, encuentres una conferencia mía que di hace unos 4, 5 años sobre nefropatía membranosa. O sea, hice toda una conferencia, me pidieron que haga, ¿no? Una conferencia, porque nefropatía membranosa por sí solita te puede llenar un libro de 100 páginas. O sea, es muy bonita porque es una de las nefropatías que tiene una historia más larga, más bonita. Para resumirte, hasta hace unos años, estoy hablando hasta el año 2019, 2009, en general se consideraba, y tú le preguntabas a cualquier nefrólogo, que prácticamente el 100% de nefropatías membranosas eran primarias. El 2009 se descubre los anticuerpos antirreceptor tipo 2 de la fosfolipasa A, los antiplados R, y cambia la historia de la nefropatía membranosa. Y sucede que el 70% ya no eran primarias, eran secundarias a este anticuerpo.
En el año 2014 se descubre el segundo anticuerpo, los anticuerpos antitrombofosina 7, que son 5%. Y sucede entonces que en el 2014 el 75% de nefropatías que antes los nefrólogos hacían la biopsia y las catalogaban como primarias, sucede que ahora solamente el 25% eran primarias, 75% eran secundarias. Y en la última revisión que hice de nefropatía membranosa, que lo hice con mis residentes hace unos 4 o 5 meses, te cuento que actualmente tenemos 11 autoanticuerpos y que en conjunto engloban más o menos al 90% de las nefropatías que antes eran consideradas primarias. Es decir, yo te afirmaría que ahorita, ¿no es cierto? A mediados de noviembre de 2024, el 10% de nefropatías membranosas son primarias y el 90% son secundarias. ¿Ok? Y te estoy hablando solamente de las que tú descartaste ya, que no sean por lupus, que no sean por VIH, que no sean por hepatitis B, etcétera. O sea, que habían sido primigeniamente catalogadas como primarias. Entonces, a medida que avance más la medicina, yo estoy seguro que de acá a unos años ya no serán el 90%. Y probablemente en algún futuro, que tal vez no lo llegue a ver, el 100% de nefropatías membranosas tengan un autoanticuerpo demostrado. ¿Ya? Entonces, esa es una de las dificultades de la clasificación, y es que los dije al comienzo. La mejor clasificación que tenemos es en primarias y secundarias, pero no es una clasificación perfecta. ¿Por qué? Porque es tan amplio y se van descubriendo cosas nuevas cada momento que vas viendo que hay algunas que no encajan. Por ejemplo, en el algoritmo que les puse de nefropatías mediadas por depósito de complejos inmunes, les puse ahí la postreptocócica, pero si se han dado cuenta, en el algoritmo anterior estaba colocado dentro de las secundarias por infecciones agudas. ¿Por qué? Porque, claro, fisiopatológicamente pertenece a ese grupo, pero inmunológicamente es una por depósitos de autoanticuerpos. Entonces, sí, eso es lo que dificulta un poco. Entonces, no sé si con eso te he aclarado un poco más la pregunta, María. Sí, doctor, muchísimas gracias. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Dime, Eh, Vanessa. en la clasificación también que nos dieron justo en la teoría, mencionaban como dividiéndolo más en cómo se expresa cada una de los patrones que fue mencionando. Y por ejemplo, la glomerulonefritis membrana proliferativa sería más expresada como síndrome nefrítico, ¿es correcto? Porque Ya, ok. no lo Eh, especificaron bien. Ujú. Ya, ok. Es lo que yo, bueno, no les dije, pero yo siempre termino rajando de los colegas que son internistas, ¿no? Porque ellos hablan de síndrome nefrítico y nefrótico. Para mí, que me digas que alguien tiene síndrome nefrótico, no me estás diciendo mucho. Me estás diciendo que tiene proteinuria masiva, nada más, ¿ya? ¿Por qué? Porque cualquier glomerulopatía se puede manifestar de cualquiera de las 6 formas que les he dicho. Cualquiera. Lo que pasa es que las glomerulopatías tienen formas más comunes de presentación. Vamos a empezar de menor a mayor. Cambios mínimos. 80% síndrome nefrótico. ¿De acuerdo? Focal segmentaria. 60% síndrome nefrótico. Membranosa. 80% síndrome nefrótico. Mesangial IgA. 90% probablemente síndrome nefrítico. La membrano proliferativas, que es la que tú me preguntas. Síndrome nefrítico, sí, 80% aproximadamente. Y la rápidamente progresiva, la más grave de todas, 100% síndrome nefrítico. ¿Ok? Pero no significa que por ahí no tengas tú una membrana proliferativa de presentación atípica y que te dé hematuria y proteinuria sin llegar a ningún síndrome. ¿Me entiendes? Que te dé solamente proteinuria, si es posible. No es lo más común, claro, no. 10% o menos tiene esa presentación, pero es posible. Entonces, si te preguntara, ¿no? La nefropatía membranoproliferativa se caracteriza por presentarse como, la respuesta correcta sería síndrome nefrítico, porque es lo más común, pero no es excluyente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor, muchas gracias. Bien. ¿Alguna duda más, jóvenes?
o ya su neurona ha hecho pum con tantas glomerulopatías. Bien, ahora voy a revisar sus diagnósticos y voy a compararlo con otros 6 diagnósticos y vamos a ver qué tan bien sale su calificación. Si no hay ninguna otra pregunta, con eso terminamos. Ok, jóvenes, damos por concluida la práctica del día de hoy. Gracias, doctor. Hasta luego, chicos. Oli casi nunca habla, pero solo para aclarar. O sea, la imagen del casito como tal, por si es que se quiere ver.